lo primero que debemos de saber es que la iglesia debe estar centrada en el Evangelio. Todo lo que nosotros vivimos, hacemos, todo lo que nosotros creemos está centrado en el Evangelio. Y Evangelio no me refiero bueno, es en el Evangelio, según, no, cada uno de los que escribieron justamente el Evangelio no estaban hablando acerca de qué pensaban ellos o cuál era la filosofía que ellos podían tener, sino era cuál era la idea de Dios para que viviéramos el Evangelio. Y esto es bien interesante porque como iglesia regularmente podemos llegar a pensar que el vivir el Evangelio es pues ir y cumplir con los rituales y con las actividades que la misma iglesia ofrece, ¿no? Por ejemplo, la conferencia de matrimonios ayer, el lunes. Y entonces hay una conferencia, vamos. Y ya entonces llegamos a la conferencia y está muy bonita, vemos a gente, vemos a nuestros amigos, nos sentimos a gusto, y después nos vamos otra vez a casa. Y en realidad, no, en realidad lo que nosotros tenemos y estamos haciendo es vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio significa que no venimos a expresar el Evangelio a los días de reunión, sino que tenemos una vida continua del Evangelio. Y tenemos una idea clara, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje de Dios, de un Dios que nos vio en la condición en la que estábamos y dijo, no hay solución para ustedes. La única solución es que yo vaya y resuelva el único problema que ustedes no pueden resolver. Y era que estábamos perdidos y lo único que merecíamos era la muerte. Y entonces, ¿perdidos de qué? Pues perdidos de nosotros mismos, de nuestros pecados, perdidos de Efesios capítulo 2 dice, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo no podríamos nosotros necesitar ser salvos de eso? Ser salvos de lo que dice Jeremías, de un corazón perverso. Entonces, el Evangelio es el Hijo de Dios muerto en la cruz para satisfacer entonces la ira de Dios. Y que nosotros pudiéramos presentarnos delante de Dios. Ahora, esto tiene un gran significado como iglesia, porque entonces lo que hacemos tiene que ver con cumplir el Evangelio de Dios. Una conferencia de matrimonios viene a satisfacer el Evangelio en el sentido de que Dios quiere hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios, que vivan en sus vidas prácticas el Evangelio. Y entonces, pues todo lo que nos decían ayer, poder tener esta humildad delante de mi esposa, delante de Dios y delante de mi esposa, en la que yo pueda venir delante de Dios y pedir perdón, venir delante de mi esposa y pedir perdón, y saber que en efecto no estamos terminados. Y entonces hacer las cosas diferentes. ¿Cuántas veces crees tú que necesitamos hacer esta experiencia? Bueno, Pedro le preguntó a Jesús y le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús le dijo, pues 7, así una por cada día. No dijo eso. Dijo, por ahí de 70 veces 7, o sea, y ya llevas la cuenta 455. Nomás que me llega a la 460. Señor, ayúdame a llegar a las 490 veces. Y respiras profundo y cuentas hasta 10. Y en realidad lo que Jesús decía es que nuestro estilo de vida es ese, perdonar. Y vivimos el Evangelio y vivimos como iglesia lo que es el mensaje centrado en el Evangelio de Jesucristo. Ahora, es importante que tú sepas que la salvación no radica en vivir entonces eso, porque justamente el Evangelio es eso, que nosotros fuimos salvos por la obra de Jesús y ya. Muchas veces
pensado que seguimos esforzándonos por mantener nuestra salvación. Y la salvación no es algo que se pueda perder. Sin embargo, es cierto, es algo que se debe de mantener, en el sentido de darle mantenimiento. ¿A qué? A ir otra vez a la cruz, a ir otra vez al Evangelio, al ir otra vez al saberme salvo, al ir otra vez a saber que necesito ser transformado a la imagen de Dios. Entonces, la salvación no radica en esos esfuerzos. La salvación no radica en el que tú vengas a la iglesia y que cumplas con los quehaceres propios de la iglesia. Y como iglesia estamos envueltos en muchas actividades y tenemos los discipulados, tenemos las reuniones, tenemos los ministerios, tenemos las reuniones de domingo, tenemos los ensayos para las actividades, tenemos una diversidad de cosas que hacemos. Pero en eso no está la salvación. Nada de lo que tú puedas hacer te puede salvar. Jesús tuvo que hacerlo en la cruz del Calvario y lo hizo por muerte. A través de la muerte Él nos salvó. Ahora, si bien ir a la iglesia no es una causa de salvación, definitivamente es un resultado de nuestra salvación. No podríamos venir a la iglesia y no sabernos salvos. Es cierto, puede ser que alguien tenga dudas acerca de si es salvo o no es salvo. Una vez leía algo de un comentarista, porque decía, si tú puedes gritar en la calle, no soy hijo de Dios, así a todo pulmón y gritarlo fuertemente, y no soy hijo de Dios, entonces a lo mejor sí no eres hijo de Dios. Y que después de gritarlo tú te digas, ¿tengo paz? No es cierto. No puedes gritarlo, porque el Espíritu Santo dice que nos convence y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el mismo Espíritu el que nos da esa certeza de que somos hijos de Dios, de que somos salvos. Pero entonces ese mismo Espíritu es el que nos lleva a que nosotros nos congreguemos y nos reunamos. No solo los miércoles, los viernes y los domingos que tenemos reuniones específicas, ¿no? La reunión de semana, la reunión de oración o la celebración del domingo. Sino que nosotros tenemos como un resultado natural el que nosotros estemos juntos y estemos creciendo juntos. Y entonces precisamente en esto la iglesia pues no es un lugar, no es tampoco una fuerza política, ¿no? Ya hubo la separación de la iglesia y el Estado, ¿no? La iglesia no es una arquitectura, ni tampoco es parte de una rutina de salir, ¿no? Así de, ¿a dónde voy hoy? Pues voy a ir a la iglesia. Voy a la iglesia a ver qué tal, ¿no? No es un lugar de diversión, créeme. Ir a la iglesia no es así de, ¿voy al parque o voy a la iglesia? ¿No? O sea, la iglesia, tenemos que entender que la iglesia es donde nosotros estamos con otros hermanos y donde nos reunimos como iglesia. Y entonces, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí no pierdas tú esa hoja y por favor acompáñame, Hebreos capítulo 10, versículo 24. Voy a leer, esta es otra versión y dice: considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y voy a correr otra vez con unas páginas más adelante. Primera de Juan capítulo 3, versículo 11, dice: porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando yo crecí en una iglesia cristiana. Desde bebé yo estoy en una iglesia cristiana. Y siempre me decían pues, ¿qué religión eres? ¿No? Y entonces yo decía, es que no es religión, es una relación. ¿No? Y nos quedamos con este concepto. Y entonces decías, es que yo necesito tener relación con Dios. Y entonces te enfocabas en eso, ¿no? Yo oraba, ayunaba, leía la Biblia y ya. Entonces aprovechaba las predicaciones y me ponía a leer todos los salmos posibles para que cuando me preguntaran cuántos capítulos había leído, pues yo pudiera decir, he leído 25 capítulos. Y 20 de ellos fueron el Salmo 117. 2 versículos, ¿no? Mi relación no está enfocada. Mi relación con Dios, es cierto, la Biblia nos dice que somos llamados a tener una comunión con Dios. Esto es real, pero el ser cristiano no es un asunto meramente vertical. No es ir a la iglesia como una medida de tu relación con Dios. Tú no puedes medir qué tan cerca estás de Dios o qué tan buena relación tienes con Dios si tú estás yendo a la iglesia. Ese no es el estilo de medida, no es la manera de medirse. Nosotros tenemos que medir esta relación que tenemos con Dios en tanto nosotros nos unimos a otros, ¿sí? Entonces en eso tenemos nosotros que entender que iglesia es gente que va con otra gente a abrir su corazón, que va a conocerse entre ellos, que va a exponer su vida y saber que también vamos a ser invadidos en nuestra privacidad. Eso es ser iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes que poner por encima de las caretas y de las hipocresías que pueden haber en las iglesias. Las iglesias, no es cierto, no son de perfectos. Las iglesias es de gente que somos fallidos, gente pecadora que necesita un salvador. No hay iglesias de gente perfecta. Pero somos gente que tenemos que venir a la iglesia sabiendo que en un momento vamos a tener que abrir nuestro corazón y abrir lo que nosotros somos,
verdaderamente ante otros. Ahora aquí hay un asunto bien interesante, porque tenemos que ver que Dios nos ha salvado, tenemos en efecto una comunión con Dios. La fe es una decisión personal. Dice la Biblia que no van a ver los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada quien va a tener que enfrentarse a este momento en el que tiene que decidir por Cristo o no. Entonces la fe es un asunto, sí es una decisión personal, pero la fe se expresa cuando estamos en una comunidad. La fe la expresamos cuando estamos juntos. La fe la expresamos cuando estamos en un mismo espíritu unos con otros, y estamos confrontándonos unos con otros, y estamos siendo animados y estamos siendo exhortados. No pierdas tus citas, porque justamente nos hablan estas citas acerca de cómo nosotros tenemos que amarnos unos a otros, y con un amor. Qué fuerte termina Juan diciendo: no de palabra, no de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, no puedes decir: sí, hermanito, te amo mucho, y por acá decir: híjole, la verdad es que me cae bien mal, es que hay algo como que no conecto. No, eso no puede pasar. Somos una iglesia, pero somos una comunidad. Eso es cierto. La iglesia en un principio era justo lo que leímos en Hechos capítulo 2. Ahora, iglesia viene del término eclesia, que significa asamblea, ¿sí? Que quiere decir los que se reúnen en un lugar. Entonces, no era necesariamente la sinagoga en aquel entonces, o el edificio, o Avenida Américas número 232. O sea, ahí es el lugar de la iglesia, pero la iglesia, eclesia, son los que están reunidos en ese lugar. Entonces, nosotros como iglesia nos reunimos y tenemos algo en común. A ver, si tú voltea a ver a tu hermano de al lado y dile: estás bien guapo, pero no nos parecemos. Sí, pero no nos parecemos. Busca algo en que te pareces con tu hermano. Busca algo en que te pareces. ¿Lo encontraste? ¿Sí? ¿En qué se parece? Que amamos a Cristo. Somos guapos. Nos parecemos en que somos pecadores. En eso nos parecemos. ¿Cómo podríamos nosotros no tener algo en común con alguien en la iglesia? Tenemos eso en común. Somos pecadores. Y estamos fallando de manera constante. Y estamos errando de manera constante. A mí me impactó mucho las pláticas que tuvimos de estas conferencias, porque yo dije: pues estas pequeñas discusiones que yo tengo con mi esposa, bueno, son pasajeras. A lo mejor ya después, si la tuvimos en la mañana mientras íbamos al trabajo, para la noche ya nos olvidamos, y pues ya se cumplió la palabra que no me acosté enojado con ella. Empezamos a hablar otra vez y pues ya nos sentimos a gusto, y pues ya se nos olvidó. Pero lo que no se nos olvidó, lo que sí se nos olvidó más bien, es que esa pelea, esa discusión fue un pecado delante de Dios. Somos pecadores delante de Dios, tú y yo, y en eso nos parecemos al venir a la iglesia. Pero en efecto, tenemos otra cosa en común. Tenemos a Jesús obrando en nosotros. Qué maravilloso que nosotros podemos tener a Jesús y podemos compartirlo. No sé si tú te ha tocado asistir
a un lugar como muy ostentoso y muy lujoso. Ahora que ganó el presidente, el nuevo presidente de México, hizo algo muy interesante. Él abrió la casa de Los Pinos, ¿no? Y pasó algo muy, muy interesante, porque abre la casa y va una familia de Guerrero, de Acapulco, me parece que eran. No sé, a mí no me da para ir a Veracruz, pero a ellos les dio de ir a Acapulco, México. Y fue toda la familia. Y entró al Palacio de los Pinos. Y entonces empieza a ver. Y los entrevistan y le dicen, y bueno, ¿qué viste? Y dice, no, pues todo muy bonito. Estaba cosas bien hermosas. El piso bien brilloso. No, cosas que yo nunca en mi vida había visto. Y ahora imagínate si así estaba desvalijado Los Pinos, cómo estaba antes de ser desvalijado, ¿no? ¿Te has imaginado tú sentarte a la mesa con ese tipo de personas? ¿Cómo te comportarías? ¿No te sentirías como muy fuera de lugar? Bueno, yo al menos yo. A veces tú dices, no, pero eso es regular, eso lo hago todos los días. Pero yo me sentiría bastante incómodo. No sabría qué tenedor usar. ¿Cuál va primero? ¿Cuál es la copa del agua? ¿Cuál es la copa del vino? ¿No? O sea, yo no lo sabría hacer. Y sin embargo, fíjate, nosotros venimos a la iglesia y esperamos ver ese tipo de perfección en la iglesia. Esperamos ver que entonces aquí todos somos bien espirituales, que todos somos, híjole, leemos la Biblia desde que amanece hasta que anochece, que no se nos va ningún pensamiento fuera del lugar. O sea, que llegamos aquí y entonces es, oh sí, mi amado hermano. Tratamos a la iglesia como un lugar de perfectos. Y de repente o sea, a lo mejor me ha tocado estar en una cena muy elegante y me pongo mi mejor traje, que nada más es uno, y me pongo corbata, voleo mis zapatos, ¿no? O sea, puedo a lo mejor llegar a ese lugar y puedo comportarme lo más ecuánime posible y no me muevo mucho, y si no me muevo no la riego. Y después salir de ese lugar y entonces aflojarme el nudo de la corbata y respirar y soltar el cuerpo. Y resulta que de repente llegamos a la iglesia de esta manera. Llegamos a la iglesia pensando que es un lugar de gente que quiere ser perfecta y es bastante perfecta, y de repente salimos a la calle y nos encontramos con un mundo que es bastante imperfecto y que nosotros somos parte también de él y que nos comportamos de esa manera. Pero la verdad es que no podemos mantener la misma careta. No podemos mantener una careta fuera de la iglesia y tener otra careta dentro de la iglesia. Como si en la iglesia te dijeran, es que aquí en la iglesia no se deben usar aretes. Entonces el domingo en la mañana te quitas los aretes, pero saliendo de la iglesia te subes al carro y buscas en la bolsa y te los pones. Entonces, ¿cuál es el juego aquí? Nosotros vemos cómo Jesús evidencia que nosotros somos imperfectos. Ese Jesús que tú y yo compartimos nos evidencia que tú y yo necesitamos de Él. Jesús nos dice en su palabra eso. Y nos dice, permanece en mí para que yo permanezca en ti. Y fíjate lo que dice en Hebreos. Nosotros estamos llamados a amarnos los unos a los otros y buscar la santidad. No estamos llamados a ver qué error tiene. Híjole, es que hoy
Sí, traes el pelo bien despeinado, ¿no? Y todos se agarran el cabello. No lo digo por ti. Pero sí estamos llamados a acercarnos y decirte, oye, ahí tengo agua y un peine, te lo paso. ¿Me explico? Fuimos llamados a amarnos los unos a los otros y a que juntos busquemos la santidad del Señor y que juntos podamos crecer en la santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Ven corriendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también, ¿qué? Nuestras propias vidas. Entonces, ¿de qué se trata la iglesia? Sino de que podamos ser capaces de dar uno a otro nuestra propia vida. ¿No es eso lo que pasó en Hechos? Lo que estábamos viendo en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. No se despojaban ellos de las cosas que tenían, no compartían todas las cosas, no tenían en común todas las cosas. Aquí no está hablando de que ellos estaban en Hechos, no está hablando de que ellos estaban saliendo y estaban haciendo conciertos masivos para evangelizar, no estaba hablando de que estaban ellos organizando el comercial o el evento para la campaña evangelística que iba a haber Jesús próximamente, Jesús de Nazaret. Pasa por Belén primero y después viene para acá. No, la iglesia no estaba haciendo eso. La iglesia lo único que estaba haciendo era teniendo en común todas las cosas, buscándose unos a otros, amándose unos a otros. Y que seamos capaces de dar nuestra vida. Qué fuerte, porque ¿cuántas veces estamos dispuestos a dar nuestra vida por los que amamos? Ya, ni qué decir por los que no. Y en eso nosotros estamos viviendo el Evangelio. ¿No? ¿No el Evangelio es Jesús dando su vida por amor a nosotros? Así nosotros estamos viviendo el Evangelio, dando nuestra propia vida. Y lo estamos haciendo unos por otros. Ahora, el Señor ha preparado su iglesia para ti. Tú estás y llegaste a esta iglesia y Dios sabe la razón, pero te puso en esta iglesia para que lidies con personas como yo. Perdón, no va. Dios te puso en esta iglesia para que yo lidie contigo. Dios nos puso en una iglesia llena de creyentes quebrantados, que somos llamados a amarnos. O sea, tú llegaste a esta iglesia para que te encuentres con gente, para que tú la ames y para que te amen a ti. Llegaste a esta iglesia para que te enseñen y para que nos enseñes. Llegaste a esta iglesia para que te podamos ayudar en tu caminar con Dios. ¿Y sabes qué? Tú tienes que regresar ese amor. ¿De qué otra manera podemos nosotros crecer si no es de esta manera? Vamos a ver 3 aspectos muy rápido acerca de cuál es el propósito de la iglesia como una comunidad. Y la primera es esta: que podamos tener comunión. Y comunión viene del vocablo que es koinonía. ¿Y qué es koinonía? Si no es, esta palabra se refiere a una relación en la participación en los mismos intereses. O sea,
tú y yo estamos interesados en la misma cosa, y es parecernos a Jesús. Y si estamos interesados en lo mismo, entonces seguramente lo que hagamos y lo que vivamos tiene que ser ayudarnos a parecernos más a Jesús. Siempre con el Evangelio en el centro de nuestro quehacer diario, de nuestro quehacer como iglesia. Que tengamos comunión uno con otro. ¿Quieres saber qué es lo que tú tienes que hacer como iglesia? Busca en la Biblia la frase unos a otros o unos con otros. Búscala y vas a encontrar todo lo que la iglesia debe hacer. Y entonces dice, ámense los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros. Y una larga lista. ¿Sí? El que nosotros tengamos comunión unos con otros nos va a motivar, nos va a alentar, nos va a enseñar y nos va a permitir que nosotros crezcamos en el Evangelio. Y ese es el punto número 2, crecer. Fuimos llamados a crecer. No, yo ya no puedo. Ya llegué de ahí. Siempre fui chaparro hasta que salí de la preparatoria un año después. Medía como 1.40. Y cuando llego a la universidad, crecí. Y de repente, ya no voy a, yo sé que ya no voy a añadirle. La Biblia dice, ¿alguien quiere añadirle un poquito de su estatura? Pero sí sé que puedo crecer en Cristo. Como una comunidad nosotros debemos de saber y debemos de apuntar que debemos de crecer en Cristo y debemos de velar por el crecimiento espiritual. ¿Tú crees que el pastor aquí presente le interesa que la iglesia crezca? Claro que le interesa. Dios le llamó a eso. Ahora te pregunto, ¿tú te has preocupado por que la iglesia crezca? Y no estoy hablando de números, no estoy hablando de que cada vez sean los cultos más llenos de gente. No nos interesan números llenos de gente, nos interesa cultos llenos de gente que quiera crecer espiritualmente. Gente que quiera tener esta relación con Dios y ser confrontado por la relación que tiene con su hermano. ¿Guardaste Hebreos ahí en tu Biblia? Hebreos capítulo 10, versículo 25. Es un texto favorito para los pastores. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y a veces ahí la dejamos, ¿no? Así, no dejes de congregarte, no dejes de congregarte, no dejes de congregarte. Oye, no dejes de congregarte. A ti ya te vi, no te dejes de congregar. ¿Tú qué te estás escondiendo? Y ahí dejamos el texto. Pero no, el texto continúa y dice, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Sino para que nos exhortemos. ¿Y qué es exhortar? Sino es llamar aparte. Exhortar significa llamar aparte. Y entonces yo te voy a decir, oye, hermano, ¿qué pasó? Te estoy extrañando. Necesito de ti. No le puedo cortar a mi mano y decirle, oye, ahí la dejo un ratito. No, somos parte del mismo cuerpo. Y yo necesito de cada uno de ustedes como iglesia para que mi corazón sea formado a la imagen de Dios. Si tú dejas de venir, entonces como mi interés es crecer, pues dejo de crecer cuando tú dejas de venir. ¿Sí me explico? Ok, está medio enredada esa parte, pero Hebreos, ahí mismo, Hebreos capítulo 3, versículo 13. 3:13. Dice,
Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Si no me ves entre semana, me puedes mandar un mensaje de texto y exhórtame. Es de verdad. Exhortaos cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí vemos dos cosas muy rápido. El pecado nos asedia todos los días, y todos los días necesitamos ser exhortados. Qué importante es que nosotros nos animemos unos a otros, que el pecado no nos endurezca. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 6, no lo vamos a leer, pero habla acerca de cómo debemos ayudarnos en nuestras cargas unos con otros. Así que necesitamos personas que nos lleven constantemente a la cruz de Cristo. Necesitamos hermanos, amigos en la iglesia como comunidad que nos lleven continuamente a la cruz de Cristo y nos digan, oye, ahora sí te desclavaste, ¿no? Te bajaste de la cruz pero gacho y te fuiste toda la colina rodando hasta allá. Si quieres te ayudo, te empujo un poquito para que regreses porque nos haces falta. O sea, te das cuenta, necesitamos nosotros que alguien nos diga. Ahora el pastor tiene una función, es cierto, y el pastor llama a algunos de manera específica, pero Dios nos está llamando a todos como iglesia para que nos animemos y nos exhortemos unos a otros. ¿Sí? ¿Vas conmigo? Tercer punto y último es que somos una comunidad misional. Parece una palabra como muy moderna, pero el concepto de una vida misional se trata de que nosotros vivamos una vida enfocada también en la misión de la iglesia. Ahora, es cierto, tenemos como días muy específicos de reunión, venimos, estamos juntos, crecemos a la estatura del varón perfecto, pero también tenemos un propósito. Hechos, te pedí que no perdieras Hechos, el que lo perdió fui yo. Hechos capítulo 2 dice, y perseveraban, versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, esto era de todos los días. Todos los días estaban juntos, todos los días comían, todos los días permanecían juntos. Ahora nuestras actividades ahora nos limitan un poco a estar todos los días juntos, pero de eso se trata la iglesia. La iglesia no es venir y tener esta rutina del servicio como nosotros la conocemos, a los que llegamos, hay alabanza y se saluda por favor y entonces ahora vamos a la palabra. No, o sea, qué bueno que hubo café hoy porque me va a servir del ejemplo. Y que podamos tomar café juntos. Que podamos partir el pan. Que podamos compartir. Que podamos saber cuál es el asunto que tú estás batallando con ese pecado que tú estás batallando. Que podamos saber de cierto que nuestra vida es una vida inacabada y que necesita del amor, del apoyo de mi hermano. Y versículo 47 termina diciendo, alabando a Dios. Y tenían favor con todo el pueblo. Y entonces todo el pueblo, dime, el pueblo unido. O sea, todo el pueblo se podía percatar de lo que estaba pasando en esa comunidad. Todo el mundo, toda la región podía saber qué era lo que estaba sucediendo en esa comunidad. ¿Y sabes qué es lo que más me emociona cuando escucho un testimonio de gente que ha llegado aquí a la iglesia y dice, es que yo llego y de repente veo que es una gran familia? Y que es una familia que está buscando a Dios con todo su corazón y entonces
estábamos en el Día de Gracias y varios pasaron y dijeron algo así. Y entonces yo dije, híjole. Y yo que nada más vengo a la iglesia. ¡Qué paquetote! ¡Qué compromiso tan grande! Y no para seguir, y no para entonces decir, ay, entonces me voy a esforzar más, no, sino para entonces decir, tengo que ser más iglesia, tengo que compartir más, tengo que procurar esto. No porque yo lo pueda hacer, porque francamente, pues, habrá quien no le caiga yo bien. Y sin embargo, tengo que ser iglesia con él o ella. ¿Sí? O habrá aquella persona en la que tú ni siquiera saludas, ni siquiera conoces su nombre. Pero con esa persona también tienes que ser iglesia. Porque Dios te llamó a estar junto con ella. Y Dios te llamó a que tú pudieras tener esta comunión y entonces la gente va a darse cuenta de qué está pasando ahí. Y dice, termina diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nos decía Craig en estos días que estuvo con nosotros. Y dice, la iglesia crece de manera natural cuando hay una iglesia que les enseña cómo ser papás, cómo ser esposos, cómo ser esposas, cómo ser familias cristianas a la manera de Dios, cómo tener esta relación adecuada con Dios a través de ¿quién? Del que tenemos cerquita. Y entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Qué hermoso, qué hermoso. Pero qué paquete tenemos.